Contravía. Como una muestra de unidad, compañeros y de la tarima, que hay personas en la manifestación. La presencia de más condenada socialdemócrata del Partido Liberal, de los demás partidos políticos. Contravía. Ser sindicalista en este país es una actividad muy difícil. Fui víctima de allanamientos por organismos de seguridad del Estado. En el mes de noviembre del año 93 yo fui a ver a mis hijos. Llegué a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana intentaron sacarme de mi casa un grupo de hombres encapuchados con armas largas y afortunadamente pues por la vigilancia que se contaba en el sector pude salvarme de ese intento. Yo creo que iban a desaparecerme. Ella es Judy González, sindicalista y ahora la encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, uno de los sindicatos más importantes hoy en Colombia. Judy tuvo la suerte de salvarse de un intento de asesinato, suerte que no han tenido 2.800 compañeros de ella en los últimos 30 años. Jamás me imaginé que en determinado momento me tocara para seguir siendo sindicalista y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, me tocara estar con esquema de protección. Cuando comenzaron las amenazas, pues entendí que la situación era más difícil de lo que nos imaginábamos y cada día pues se pone más difícil. Es decir, y porque fueran grandes decisiones aquellas en las que las sociedades... Carlos Rodríguez es uno de los líderes sindicales de Colombia, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la que más afiliados posee hoy día. Para mayo del 2006 contaba con 500.000 afiliados. En su calidad de líder sindical, analiza la situación por la cual están atravesando miles de sindicalistas. El sindicalismo hoy está en la máxima crisis en la historia nacional. Tenemos una liquidación de los sindicatos. En Colombia es prácticamente imposible la negociación colectiva. En Colombia no solo se asesinan a los sindicatos, sino se asesina a los dirigentes sindicales. Desde 1986, fecha en que se creó la Central Unitaria, hasta ahora han sido asesinados 2.597 dirigentes. No hay un país del mundo que tenga un martirologio tan impresionante como este. En este año se ha visto varios asesinatos de sindicalistas, sobre todo en las regiones. Hay cierta disuasión para los actores armados frente a los líderes sindicales nacionales y todo el debate en los Estados Unidos ha generado una presión muy importante en defensa de los derechos de los sindicalistas. Sin embargo, en las regiones sigue dándose una práctica básicamente de golpear el sindicalismo desde estructuras paramilitares, porque en el fondo lo que ocurre es que no hay una desactivación del paramilitarismo y en contextos donde hay un dominio autoritario o donde hay presencia de estos grupos armados, los sindicalistas siguen siendo asesinados. La Central Unitaria de Trabajadores CUT denunció que en lo corrido del año
se han presentado 22 asesinatos de sindicalistas. En las bóvedas para los NN fue sepultado un sindicalista del Departamento del Atlántico que había desaparecido hace 5 días. Solo hasta hoy sus familiares se dieron cuenta de que había sido torturado, asesinado y sepultado como si no tuviera seres queridos. La policía está adelantando la investigación por el asesinato de un dirigente sindical e instructor del SENA. Los asesinatos continúan contra sindicalistas. En lo que va corrido del año, según las centrales obreras, se han cometido 24. Para el gobierno son solo 22, pero más allá de esta diferencia, la situación sigue siendo grave. Los homicidios se han incrementado en un 300% si se compara las cifras de asesinatos con los 4 primeros meses del año anterior. En Noticias 1 esta noche, la Fiscalía dice que sindicalistas de Arauca fueron ejecutados a quemarropa y no cayeron en combate con el ejército. Hay indicios de que los militares manipularon el sitio y le pusieron armas a los cadáveres. Este es un segundo acceso donde debe la persona registrarse aquí con los compañeros de seguridad y la recepción. Y para salir tenemos estos controles especiales y estos son los vidrios con algún nivel de seguridad que ha suministrado el Ministerio del Interior. Lógicamente la puerta también es restringida y aquí el compañero monitorea el ingreso de personas y tiene ahí por algunas instrucciones para cuando hay movimientos raros o que llaman la atención. Sin embargo, las cámaras y tanto equipo de seguridad no sirvieron para protegerle la vida a Leonidas Gómez Rosso, uno de los líderes de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, que fue asesinado el 5 de marzo del 2008. Rosso también fue convocante a la marcha del 6 de marzo a favor de las víctimas del paramilitarismo. Nosotros siempre pensamos como familia que él hacía lo correcto y que era en defensa de los derechos de la gente trabajadora. Al transcurrir el tiempo y hoy, lo que él vivía decía que no, él nos decía no, acá no se hace nada, la situación es muy crítica, acá la gente no tiene derecho a expresar su opinión, acá la gente no tiene derecho a pensar, a analizar, a conceptualizar, pero nunca, él nunca nos expresó amenazas, nada de esas cosas. 5 días después del asesinato salió la viceministra, que se llama María Elvira Nieto, si no es más, la viceministra del Interior, a decir que era un crimen de causas pasionales. Nosotros desde ese momento rechazamos porque nos parece una opinión irresponsable, ¿sí? No han vuelto a haber pronunciamientos ni de esa categoría, ni tampoco oficiales. Sabemos simplemente que la investigación en este momento se trasladó a los fiscales que están aquí en Colombia, que trabajan bajo la tutela de la OIT. Más compañeros de la columna de la CTC y esa franja allá. Para el movimiento sindical, al igual que para el movimiento de derechos humanos, la estigmatización de la labor sindical y de defensa de derechos humanos por parte del gobierno tiene que ver directamente con la violencia hacia sindicalistas y así lo demuestra. Entrega de nuestra soberanía. Se produjo una declaración en la cual se apoyaba a las FARC y en esa reunión estuvieron algunos líderes sindicales de Colombia. Eso no lo podemos permitir. O se hace sindicalismo o se hace guerrilla, pero esa mezcla maldita le hace mucho daño a Colombia. Simplemente quería recordar, estas eran las declaraciones del señor presidente de la República justamente en los Estados Unidos, cuando hacía referencia a la combinación maldita de guerrilla y sindicalismo. Aquí lo que se está planteando en el imaginario es casi una parodia entre ser sindicalista es equivalente a ser guerrillero como tal. Esto ha venido creando un imaginario dañino para el movimiento sindical, pero de igual manera pudiésemos colocar aquí, no lo voy a hacer por razones del tiempo, pero pudiéramos recordar las expresiones, por ejemplo, que ha hecho en igual sentido el señor vicepresidente de la República, pero además ministros de despacho que también se han referido en términos despectivos y degradantes y descalificantes del movimiento sindical en términos generales. El presidente Uribe se ha caracterizado por alinear a toda oposición al lado de la guerrilla, y eso en Colombia tiene consecuencias.
Su asesor presidencial tiene la misma norma, estigmatizar, y lo hizo a los líderes de la marcha del 6 de marzo, dentro de los cuales se encontraban varios líderes sindicales. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, le dijo al gobierno del presidente Uribe que se debe tomar muy en serio la carta que le enviaron el pasado martes 63 congresistas norteamericanos cuestionando al asesor presidencial José Obdulio Gaviria por decir que la marcha del 6 de marzo había sido promovida por las FARC. Una carta firmada por 63 congresistas de los Estados Unidos es importante porque indica un interés y una inquietud y una preocupación por muchos congresistas. Creo que deberíamos tomarla en serio. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria rechazó la carta enviada por 63 congresistas norteamericanos cuestionando sus declaraciones sobre la marcha contra el paramilitarismo realizada el pasado 6 de marzo. Yo vengo conociendo cartas parecidas desde el año 2004. Kerry, candidato del Partido Demócrata, y otros 22 senadores escribieron al presidente Uribe una carta parecida o un poco más dura incluso que la que me han contado. Frente a esto, le preguntamos a la viceministra del Interior, María Isabel Nieto Jaramillo, cuyo despacho es directamente el encargado de proteger a defensores y sindicalistas. El señor ministro del Interior lo ha dicho públicamente, ha hecho pronunciamientos públicos en donde ha de manera muy clara dicho que esas amenazas deben ser rechazadas por la sociedad, por el gobierno, que el gobierno rechaza ese tipo de amenazas. Y finalmente nosotros como Ministerio del Interior y como parte del gobierno hemos venido haciendo lo que nos toca hacer. Ahora, si hay algunas manifestaciones por parte de otras personas que han expresado su forma de ver las cosas en determinados momentos, pues eso es igualmente respetable, entendiendo que eso no es la posición oficial. El gobierno colombiano no da las garantías para el ejercicio de los derechos sindicales y de los derechos laborales. Se ha conminado al gobierno colombiano a través de la OIT, pero el gobierno colombiano, a pesar de sus declaraciones, no logra tomar las medidas efectivas para que el sindicalismo realmente pueda ejercer su labor. Rechazamos enfáticamente las afirmaciones, las descalificaciones, las estigmatizaciones del asesor presidencial. Eso ha traído como consecuencia que se han intensificado las amenazas. La estigmatización y señalamiento hizo efecto. Las Águilas Negras, es decir, paramilitares emergentes, recientemente amenazaron a defensores y sindicalistas. La política de eliminación de dirigentes sindicales persiste. A la fecha, en Colombia ya hay en este año 2008 23 dirigentes sindicales eliminados y el gobierno arguye que se ha disminuido la tasa de homicidios de los dirigentes sindicales, lo que en nuestra manera de ver se explica en primer lugar por el acuerdo al que llegó el gobierno con un sector del paramilitarismo. El resurgimiento del paramilitarismo en la forma de las llamadas Águilas Negras se constituye en una amenaza sumamente grave para el sindicalismo colombiano, de tal manera que en medio de estas dificultades el sindicalismo colombiano, podemos decir, es un sindicalismo heroico y que gracias al apoyo y a la solidaridad internacional es que ha logrado hacer conocer al mundo y lograr pues contener de una manera parcial la política antisindical y terrorista que hay contra el sindicalismo colombiano. Después de las declaraciones de José Obdulio, antes de la marcha, viene del bloque metropolitano de Bogotá. Aquí amenazan a varias organizaciones de derechos humanos y a la CUT. Muerte a los líderes en la marcha por la paz y guerrilleros y auxiliadores. Así nos catalogan. Y por estar convocando la marcha nos amenazan. Aquí nos dicen que así vamos a quedar. Estas son todas las fotos de los desaparecidos en este país, de la gente que han asesinado. Bueno, lo que ha venido denunciando el Movimiento Nacional de Víctimas en Colombia es que efectivamente a partir de esas descalificaciones públicas que se hicieron
de parte de autoridades y de parte de personas como el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, eso se tradujo otra vez también en una gran escalada de ataques, de amenazas antes de la marcha, durante la marcha y con posterioridad a la marcha. Y bueno, lo que nosotros vemos con preocupación es que el gobierno no entiende que en Colombia pues hay víctimas de todas partes. Ese tipo de declaraciones que dejan en el ambiente ante estos grupos al margen de la ley la sensación de que quienes participaron de la marcha pues naturalmente estaban en apoyo a las FARC, pues obviamente deja toda esta secuela de violencia y de víctimas que definitivamente ponen a nuestro país pues en una situación absolutamente complicada desde el punto de vista del respeto del derecho a la vida. Un día después de las declaraciones del señor José Obdulio fue asesinado un defensor de derechos humanos y se cometieron otros atentados contra defensores de derechos humanos en el país. Contravía. Llegaron más personas a pedirme un dinero donde yo estaba, 25 millones de pesos. Yo les dije que no los tenía. Y en el camino me cogieron, me levantaron a machete. Hoy vine a marchar, a reclamar nuestros derechos que se nos están vulnerando, porque una persona, yo estoy calificado como discapacitado. Pero ¿qué gano yo con tener las cosas aquí en papeles? Y que ninguna entidad se pronuncie a darme lo que yo necesito. O a cumplirme con los derechos adquiridos. No lo justifiques, haz lo justo. Contravía. Y hemos llegado a hablar con otro de los líderes importantes del movimiento sindical en Colombia, con Julio Roberto Gómez, presidente de la Comisión General del Trabajo, así se llama la Confederación General de Trabajo. Del Trabajo. Julio Roberto, buenas noches, gracias por estar en Contravía. Pero la pregunta que quiero hacerle a usted en particular es, se habla de la muerte, del asesinato de los sindicalistas, de las amenazas a sindicalistas, pero poco se habla también de la muerte de los sindicatos. Exactamente. ¿Es eso correcto? Es eso correcto. Durante los últimos 15, 16 años, la cifra es en sí misma monstruosa del asesinato de sindicalistas en Colombia. Pero hay un dato que es importante que lo conozca la opinión pública, que lo conozca el país. Y es durante ese mismo periodo de tiempo, cuánta gente ha muerto y cuántos sindicatos igualmente han muerto para la democracia colombiana. Porque es obvio que en la medida en que se asesinan a los sindicalistas, se desmoraliza al conjunto del movimiento sindical. Pero es que nosotros inclusive queremos ir mucho más atrás. Durante los últimos 30 años, el sindicalismo ha sido objeto de una brutal campaña para su desaparición. El movimiento sindical a finales de los 60, principios de los 70, existían dos confederaciones muy fuertes en ese entonces, la UTC, la CTC, la CSTC, un sector de un sindicalismo independiente muy sólido, y la CGT, que ya había nacido el 1 de mayo de 1971. Estaban organizados los trabajadores metalúrgicos, los bancarios, los bananeros, la gente de la palma africana aún no hacía su aparición, pero estaba todo el tema que tiene que ver con el sector azucarero, las flores, el sector químico, el sector petroquímico, el sector petrolero, la construcción y la madera, las cementeras, el comercio, las industrias diversas. ¿Y hoy de eso qué queda? Hoy de eso la verdad es que la situación no puede haber sido peor. Puertos de Colombia, por ejemplo, ya no existe. Ferrocarriles nacionales no existe. La caja agraria y en general el sector bancario, la caja agraria desapareció y el sector bancario ha sido diezmado de una manera impresionante. Entonces, lo que hoy en día se discute en términos del futuro democrático de este país es un interrogante. ¿Es posible una democracia sin sindicatos? Correcto. Y nosotros tenemos que decir que no. Una democracia sin sindicatos es una caricatura de democracia.
la gran fortaleza que hoy caracteriza a los sistemas democráticos más importantes del mundo radica en un movimiento sindical muy sólido. Bélgica, por ejemplo, Alemania, Francia. La misma España, inclusive con la aparición de... España, indudablemente, que tiene un sindicalismo muy representativo. Claro. La FLCIO en los Estados Unidos, los canadienses, los japoneses, los ingleses. Los ingleses. Los ingleses, a pesar de que han perdido mucha membresía en los últimos años, estas organizaciones, los 5 grandes sindicatos del mundo, aún siguen siendo determinantes en términos de la discusión de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, la política salarial, el desarrollo de la sociedad en general. Mientras que nosotros nos encontramos con que en nuestro país hay una tendencia hacia la aplicación de ese neoliberalismo a ultranza. El mejor sindicato es el que no existe. Y parece ser que para algunos el mejor sindicalista es el que no vive. Y eso es una perversidad. Entonces, alrededor de eso es que nosotros tenemos que hoy en día desenvolvernos. La tragedia de Colombia es que estamos reclamando por la vida de los sindicalistas, casi no por la vida de los sindicatos. Pero la verdad es que a muchos de los sindicalistas los han asesinado justamente por ser sindicalistas. No como dice el gobierno, que son asuntos personales, asaltos privados o por cuestiones emotivas o cosas emocionales, perdón. Yo creo que a los sindicalistas los han asesinado para acabar el sindicalismo, para frenar el crecimiento del sindicalismo en un país en el que las reformas de los años 90 han desestimulado profundamente la organización sindical. Colombia tiene una de las tasas más bajas de afiliación sindical y por eso es tan importante lo que las centrales obreras están planteando ahora. Están diciendo, no basta la reparación individual de las familias y de los trabajadores que han sido asesinados o que han sido sometidos a vejámenes en el marco del conflicto. Hay que pensar una reparación colectiva que tiene que ver con el reconocimiento de que a los sindicalistas los asesinaron por su actividad sindical y en consecuencia esto debe derivar en una política de Estado para estimular la organización sindical como parte de una democracia. En Europa occidental es frecuente ver el sindicalismo como una institución social muy importante, como parte de una estructura de la democracia contemporánea, mientras que acá se ve como un obstáculo o se ve como una manera de erosionar la productividad, que es lo que dicen los empresarios. Yo creo que una sociedad no se puede modernizar en términos económicos, sociales y mucho menos en términos políticos si no cuenta con organizaciones sociales fuertes y en este caso hay que trabajar por aumentar la afiliación sindical. Yo no comparto esa apreciación de que el sindicalismo en Colombia se esté reduciendo. Ahora bien, sí es cierto que efectivamente se han visto afectados por la violencia, pero todos sabemos que esto es un fenómeno que nos ha tocado a todos los colombianos por igual. Si uno mira cifras de sindicalistas muertos durante este gobierno, bajamos en el 2001 eran 205 personas a 26 en el año 2007. Y eso es un proceso que va básicamente en reducción. Entonces yo pensaría que los grandes beneficiarios de la política de seguridad democrática hasta el momento ha sido el sindicalismo colombiano, porque han tenido más programas de protección y efectivamente son más las vidas que se han salvado que las que se han perdido. Hoy en día el común denominador en el país se llama contrato basura. Ese contrato que conlleva al salario del miedo. El trabajador tiene miedo cuando lo contratan por 60 días y dice al cabo de 60 días mi familia podrá comer, no podrá comer, tendré con qué pagar el arrendamiento o la cuota de una casa si la tiene. ¿Qué va a pasar dentro de 60 días? El común denominador es ese contrato precario de corta duración, la orden de prestación de servicios, la contratación civil, el sistema de contratistas, la empresa temporal, que terminó siendo la peor el menor mal de todos, curiosamente. Y esa vagabundería que se llaman cooperativas de trabajo asociado. Eso sí que es condenable desde todo punto de vista. El año pasado fueron 73 nuevos sindicatos que se crearon en el país, sé que se rechazaron 39 casos, pero si uno mira el 2006, fueron 56 rechazados. O sea que básicamente el número de sindicatos rechazados o que no cumplían con los requisitos para conformarse se ha venido reduciendo. Y eso es porque básicamente hemos hecho programas de capacitación de diálogo social en el país para explicar cómo inscribir un sindicato. Entonces, desde el Ministerio se están dando todas las garantías para que lo puedan hacer con mayor facilidad. Ahora bien, hay un problema que hay que reconocer. Hay un prejuicio, ¿no es cierto?,
de ciertos grupos de la sociedad colombiana que efectivamente no comulgan con el sindicalismo y muy seguramente en sus empresas o en sus negocios pues básicamente siempre busquen mecanismos para evitar de que se generen sindicatos, y la respuesta a esto ha sido los pactos colectivos. Y los pactos colectivos en el país, si uno se pone a mirar, se han mantenido también estables, es un promedio de 200 por año. Entonces uno comienza a darse cuenta de que, bueno, listo, no todo el mundo se va por el sindicato, pero mucha gente sí se va por el lado del pacto colectivo para poder proteger sus intereses como colectividad. Entonces, ¿qué es la cooperativa de trabajo asociado? Una forma de alquilar a los trabajadores en medio de una profunda precariedad, en muchas ocasiones sin prestaciones sociales, sin seguridad social, sin los aportes a la parafiscalidad. Hay muchísimas empresas piratas, se habla de que hay por lo menos entre 12 y 14 mil cooperativas de trabajo asociado. Sé de una empresa que tiene 75 cooperativas de trabajo asociado, a través de las cuales se desarrollan las diferentes actividades. Esto no tiene sentido ni tiene presentación, porque eso automáticamente coarta la posibilidad de que los trabajadores se organicen en un sindicato. Porque el Ministerio del Trabajo de la Protección Social no le da reconocimiento a organizaciones que se generen dentro de cooperativas de trabajo asociado porque se dicen que no tienen un patrón. Yo creo que las medidas de seguridad juegan un papel persuasivo frente a quienes quieran atentar contra sindicalistas amenazados. Pero aquí hay un problema de fondo, y es el que tiene que ver con liquidar una conducta antisindical que se ha generado en el país. Una conducta antisindical que parte de ciertos voceros empresariales y de ciertos sectores empresariales, no de todos porque uno aquí no puede generalizar, y también de parte de voceros de gobierno que tienen y asumen conductas antisindicales. Y entonces no se puede proteger en el día y estigmatizar en la noche. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Hagamos un acuerdo. Entonces, ya la ley 50 le quitó la doble retroactividad a la cesantía, ya han sido recortados prácticamente todos los derechos de los trabajadores. Déjennos vivir como sindicalistas. Solamente pedimos que dejen vivir a los sindicatos y que nos dejen vivir a los sindicalistas. Y eso significa que donde quiera que nosotros lleguemos a hacer la promoción, que nos la dejen hacer, para que los trabajadores se puedan afiliar a un sindicato, acabar con esa contratación irregular. Construir democracia es mucho más fácil que construir dictadura. Allá está la socialdemócrata del Partido Liberal, de los demás partidos políticos. En la cruzada bélica